Bienvenidos a este recorrido por la Administración Pública de la República Francesa. Su capital es París. Este es un país soberano, miembro de la Unión Europea, cuya forma de gobierno es la República Semipresidencialista. Su territorio abarca la Francia metropolitana y la Francia de ultramar. Se extiende sobre una superficie de 549.087 kilómetros cuadrados. Cuenta con 67.028.048 habitantes. Sucesos que marcaron a Francia. Tras la Guerra de los Siete Años, que duró desde 1756 hasta 1763 y que enfrentó a Francia y Australia contra Prusia y los británicos, llevaron a Francia a perder varias colonias en Canadá, las Antillas y la India. Durante la segunda mitad del siglo XVIII tuvo lugar la Revolución Francesa, una época con varias crisis sociales y económicas, en la cual se le negó al pueblo un sistema de votación proporcional, autoproclamando Asamblea Nacional, y fue así reivindicada una constitución. En las calles los ciudadanos no se quedaron en paz y tomaron el asunto en sus propias manos. Francia se declaró una monarquía constitucional y se promulgó numerosas reformas, mientras que el patriotismo y el nacionalismo embistieron con fervor revolucionario. En septiembre de 1972 se declaró la Primera República Francesa. Proceso de formación del Estado. 5 repúblicas francesas. La primera fue el régimen republicano, que ejerció el poder entre 1792 y 1795. Su primer objetivo sería intentar sustituir la Constitución de 1791. Esto no se pudo llevar a cabo gracias a la presión extranjera. Para expertos, esta sería la más adelantada del momento, pues entre sus apartados incluía el sufragio universal, el derecho a la educación, el derecho al trabajo, a la protección, y todo esto sería gracias a los dineros públicos. La Segunda República Francesa fue el régimen republicano instaurado entre el año 1848 y 1852. Pese a su brevedad, se produjeron grandes reformas que llevarían a implementar el sufragio universal masculino, así como la abolición definitiva de la esclavitud. La Tercera República fue una democracia parlamentaria que empezó el 4 de septiembre de 1870 al ser preso Napoleón III durante la Guerra Franco-Prusiana. Su mayor logro fue sobrevivir a la Primera Guerra Mundial, pero esto se acabó cuando no supieron contener la invasión nazi. Surgió debido al vacío de poder creado al ser derrotado Napoleón III en la batalla de Sedan, terminando de esta manera el Segundo Imperio, vencido por Prusia después de 18 años de existencia. La Cuarta República se desarrolló en Francia entre 1946 y 1958. En muchos sentidos fue una reedición de la Tercera República, que existió antes de la Segunda Guerra Mundial y padeció muchos de los mismos problemas, como la breve duración de los gobiernos, que complicó el desarrollo de políticas públicas. Francia adoptó la Constitución Cuarta República del 13 de octubre de 1946. Sistema de gobierno. La Quinta República Francesa es el régimen republicano que está en vigor en la actualidad, desde el 5 de octubre de 1958. Su constitución se basó en gran medida a los principios del general Charles de Gaulle. Este sistema de gobierno lo podemos encontrar organizado de la siguiente manera. El presidente, quien es elegido por un periodo de 5 años, quien será el comandante supremo del ejército y determinará los modelos generales para la defensa del país. Determinará también las políticas de gobierno con la ayuda de su Consejo de Ministros. El primer ministro, elegido por el presidente, tiene el mando de dirigir las acciones de gobierno y coordinar las acciones ministeriales y gubernamentales. Asimismo, supervisará la implementación de las leyes y la defensa nacional. El Consejo de Ministros, ellos están encargados de implementar y supervisar la política gubernamental. El gabinete también propone la legislación al Parlamento a través de proyectos de ley y supervisará las entidades legales públicas que operen bajo estos ministerios. El Parlamento francés es un sistema parlamentario bicameral compuesto por la Asamblea Nacional y el Senado, quienes serán elegidos por el colegio electoral compuesto por miembros del Consejo de Distrito de Diputados y miembros del Consejo Municipal.
Consejo Constitucional es el órgano que vela por la regulación de la elección de presidente y, a su vez, las operaciones de referéndum y promulgación de los resultados que deben pronunciarse ante la constitucionalidad de las leyes orgánicas del reglamento parlamentario de asambleas. Está compuesto por 9 miembros. Conformación del gobierno. El gobierno francés está conformado por el primer ministro y 16 ministerios, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Europa y Asuntos Exteriores, el Ministerio de las Fuerzas Armadas, el Ministerio de Transición Ecológica e Inclusiva, el Ministerio de Solidaridad y Salud, el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Educación Nacional y Juventud, el Ministerio de Acción Pública y Cuentas, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Educación Superior, Investigación e Innovación, el Ministerio de Cohesión Territorial y Relaciones con Autoridades Locales, el Ministerio para el Extranjero de Francia, el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Agricultura y Alimentación y el Ministerio del Deporte. Estos 16 ministerios tienen como función diseñar, aplicar y evaluar las políticas públicas que han sido determinadas por el gobierno. Políticas públicas. Las políticas públicas impulsadas por el gobierno francés tienen como soporte filosófico los objetivos de desarrollo sostenible. Por tanto, las políticas públicas francesas buscan identificar y resolver problemas en temas de solidaridad y salud, agricultura y alimentación sustentable, transformación ecológica, enseñanza superior, empleo y trabajo, integración con Europa y el mundo, seguridad y justicia, educación nacional y juventud y cohesión de los territorios y autoridades locales. Autoridades administrativas independientes. Las autoridades administrativas independientes tienen la vocación institucional de contrarrestar, a través de su especial autonomía, la indebida injerencia del gobierno en la administración y ofrecer a sectores de especial sensibilidad económica y social la credibilidad, independencia y neutralidad que se exige de las administraciones públicas. Las autoridades administrativas independientes pueden ser de tipo legal y de tipo constitucional. En la actualidad, en Francia hay alrededor de 26 autoridades administrativas independientes. La primera de ellas en ser reconocida expresamente como autoridad administrativa independiente surge en el ámbito de la protección de los derechos y libertades fundamentales con la creación en 1978 de la Comisión Nacional de la Informática y de las Libertades, instituida para supervisar el uso apropiado de la mayoría de datos contenidos en ficheros y bases informatizadas de titularidad pública y privada. En el ejercicio de sus facultades, las autoridades administrativas independientes suelen disponer de una amplia gama de competencias que comprenden competencias reguladoras, competencias supervisoras de autorización, vigilancia y sanción, y competencias complementarias de resolución de conflictos, investigación y asesoramiento. Función pública. Luego de la Revolución Francesa, durante el gobierno de Napoleón, se da la creación de un orden civil como un conjunto de grandes cuerpos de funcionarios permanentes. Dentro del cuerpo, los funcionarios están jerarquizados según su grado o categoría personal, de forma que el grado es el título que confiere a su beneficiario uno de los empleos que están reservados al cuerpo. Cada cuerpo está, pues, dividido en grados jerárquicos a los que corresponden diversos emolumentos y empleos. El ingreso en el cuerpo se hace por el grado o categoría inferior y, en principio, todos los miembros tienen igualdad de oportunidades para acceder a la categoría o grados superiores. La función pública francesa se distingue también por la atención que se presta a la formación de los funcionarios, que ha llevado a nivel ciertamente extraordinario a sus cuerpos superiores. La formación es específica para cada cuerpo y se alcanza básicamente a través de un riguroso y exigente sistema de oposiciones
o concursos orientados a seleccionar los mejores, forzando al propio tiempo a los aspirantes a adquirir los conocimientos, tanto generales como específicos, necesarios para el desempeño de las funciones atribuidas al cuerpo y al servicio o función pública que éste tiene a su cargo. En muchos casos, tras la oposición se intercala un periodo de formación en una escuela de funcionarios, toda una carrera académica en el caso de los ingenieros politécnicos, bien a modo de gran suplemento formativo como el que se imparte en la Escuela Nacional de Administración ENA. Escuela Nacional de Administración Francesa ENA. Fue fundada en 1945 por el entonces presidente de Francia, Charles de Gaulle. Fue creada con el ánimo de reconstruir a Francia y renovar el Estado, capaz de generar un grupo de gente para actuar en la política con base en el interés público. La idea era atraer más gente de las provincias y menos parisinos y burgueses para hacer así una social democratización. Es considerada la escuela más prestigiosa de administración pública de Francia, por seleccionar y entrenar a líderes de distintos campos en los que se encuentran expresidentes como François Hollande, Jacques Chirac y mandatarios de otros países y empresarios de grandes élites. Contratación estatal. La contratación estatal es un tema económico esencial. El Departamento Legal del Ministerio de Finanzas francés se encarga de divulgar y facilitar el acceso a las regulaciones aplicables en el tema, además de ayudar a los compradores en la adjudicación y ejecución de los contratos en su dimensión económica. Presupuesto. El proyecto de ley del presupuesto para el 2019 en Francia está compuesto de la siguiente manera. Primero, reducir los gravámenes obligatorios para todos los franceses. Esto implica que serán devueltos más de 6.000 millones de euros en el año 2020, incluida la eliminación de la segunda cuota del impuesto a la vivienda para el 80% de los contribuyentes. 2. Promover el trabajo y potenciar el atractivo de empresas. En 2019 se invertirán 2.500 millones de euros para abordar en profundidad las causas del desempleo. 3. Proteger socialmente a los franceses. Revalorizará nuevamente la edad mínima de vejez y el subsidio para adultos con discapacidades. Protegerlos físicamente. Los medios asignados a los ejércitos, la justicia y el interior se fortalecerán enormemente. 4. Prepárate para el futuro. Se realizará un importante esfuerzo presupuestario en educación, investigación, transición ecológica y a través del gran plan de inversión del gobierno. La transformación de largo alcance de la acción pública se acelerará en 2019 con la forma de la transición pública. Un nuevo servicio público de empleo, la revisión de la fuerza laboral del Estado y sus operadores, así como la presencia del público. El proyecto de ley de presupuesto para el 2019 favorece la sinceridad del Estado hacia los ciudadanos y sus socios, encargado por la negativa de cualquier decreto anticipado y la integración por parte del Contador Nacional de la Deuda. Conclusiones. Primero, el contexto histórico que permitió la consolidación del Estado francés ha hecho de la Quinta República un modelo administrativo orientado a los resultados efectivos. 2. La administración pública francesa se caracteriza por tener estructuras organizativas rigurosamente definidas en materia de gobierno, autoridades administrativas, función pública y contratación estatal. 3. Las políticas públicas francesas se encuentran definidas en planes de acción divulgados a través de la página web del gobierno francés, generando cercanía y mayor conocimiento sobre el actuar gubernamental.